Buenas tardes, señoría. Buenas tardes. ¿Usted Buenas entendió, tardes, miembro del usted entendió, Ministerio señor, Público? usted entendió lo que dijo lo que el Yo Ministerio entendí, Público dice de usted? entendí su señoría. Usted era fiscalizador, usted era director de fiscalización de la OISOE, Bueno, dice. ha dicho muchas cosas que no son ciertas. Bien, entonces, Soy Aquiles Alejandro Christopher Sánchez. Nací el 1 de marzo de 1946. Por tanto, tengo 74 años, 9 meses y 7 días. Soy el hermano papá de 8 hermanos, que cuando murió mi padre, vivíamos en una choza en Santiago, con el piso de tierra, el techo de cana y las paredes costaneras, que la mayoría de la gente que está aquí no sabe lo que son costaneras. La doctora vive en el edificio Torre Gabriel. Ella sabe que los que vivimos ahí le tenemos cariño y respeto, porque nos ayudó muchísimo con todos los problemas que hay en el edificio con un desarropado. Pero en este caso, creo que se ha equivocado. Soy un profesional graduado en 1974. Tengo 46 años ejerciendo la profesión de ingeniero y todo el tiempo que estudié fue trabajando para mantener a mis hermanos. Mis 8 hermanos son profesionales y mis hijos son profesionales. Y aquí está Alan Christopher, que es abogado. Los otros 4 varones son ingenieros y la niña, que es la más pequeña, es psicóloga. De abajo he venido, y en la ciudad de Santo Domingo no hay una sola persona fuera del Ministerio Público que me pueda señalar. Ni una sola. Trabajé con mi empresa en la hidroeléctrica de Río Blanco y trabajé en la hidroeléctrica de Los Toros. Soy el único ingeniero dominicano que ha participado en la construcción de 2 hidroeléctricas. No lo hay más. El ingeniero Pagán es el único que ha diseñado una presa, una hidroeléctrica. Y yo soy el único dominicano que ha trabajado en 2 presas con su empresa. Mi función en OISOE: soy amigo y hermano de Francisco Pagán, y a honra lo tengo. Francisco Pagán llegó a OISOE después de ser juramentado el día 4 de agosto de 2015 a las 11 de la mañana. Y lo hicieron esperar 20 minutos, hasta las 11:20, cuando lo anunciaron al director saliente. Cuando se presentó con el director saliente, hizo un recorrido por la instalación de la oficina. Cuando se quedó solo en su despacho, lo primero que hizo fue llamarme a mí. No voy a decir que no es así. Mis funciones en OISOE: desde que entré el primer día, y solamente encabezó una unidad que solamente existía en la cabeza del ingeniero Francisco Pagán, porque no estaba en el organigrama. Una unidad auditora técnica financiera de todos los proyectos que pedían pago. Eso fue lo primero. Y a tal efecto, me mandó a Santiago el día 6, 2 días después, a trabajar en la evaluación de las obras que se estaban ejecutando en el Hospital José María Cabral Ibáez, que si se hubiera hecho como se pensó en principio, tuviera listo el hospital. Cuando terminamos la evaluación con un grupo de niños, porque el más viejo tenía 35 años, yo le doblaba la edad, y tenían miedo, porque a quien teníamos que evaluar era nada menos y nada más que a Juan Ramón Gómez Díaz, acero estrella. El Merca Santo Domingo, José Ramón Brea. Yo le dije: no se preocupen, mis hijos, que herido el pastor, las ovejas se dispersan. No es a ustedes que le van a dirigir los cañones, es a mí. Y hoy tengo que clamar al Señor, diciendo: no me entregue a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Cualquier abogado que esté aquí, que esté relacionado con ingenieros,
sabrá el trabajo que le da a un ingeniero conseguir un proyecto, ya sea del sector público o del sector privado. Sin embargo, cuando Francisco Pagán llega a la OISOE, hay un grupo de empresas, encabezada por la empresa Andrés y Camila, que tienen 23 proyectos, con un monto de 21.000 millones de pesos. Son las empresas de Juan Ramón Gómez Díaz. Al hacer la evaluación, tenía pendientes ubicaciones por pagar aprobadas por las autoridades salientes por 7.500 millones de pesos. Y nosotros comprobamos que no era así, que al revés, tenían un negativo de 947 millones de pesos. Juan Ramón Gómez Díaz. Si usted suma en positivo, que llega a cero, 7.500, o sea, menos 7.500 millones, más 947 millones, le da cerca de 8.600 millones que dejamos de pagar a ese grupo de empresas. Y esos son de los enemigos que se levantan hoy. Con Civiles, una empresa encabezada por un consorcio encabezado por una empresa española, el SAME. Estaba reclamando 3.500 millones de pesos y al final quedó debiendo 922 millones y está sometido a la Cámara de Cuentas por el ingeniero Francisco Pagán. El Hospital Marcelino Vélez tenía aprobado un presupuesto de 3.200 millones y nosotros terminamos la obra con 1.700 millones. Le economizamos al gobierno dominicano 1.500 millones. El Merca de Santo Domingo tenía una ubicación pendiente de pago de 750 millones de pesos y cuando nosotros lo evaluamos quedaron debiendo 47 millones. Tecno Hospital, una empresa que no se sabe quién es porque quien fue allá a reclamar era un médico. Sin embargo, la empresa era una empresa de ingeniería. Tenía dos obras, la terminación del comedor de la UAS y la terminación de unas obras en el oncológico el Hospital Oncológico de la Universidad Universitaria de Santo Domingo. Tenía una ubicación de 750 millones de pesos y en el mercado de Villaconsuelo 444 millones de pesos. Al final quedamos en 32 millones de pesos. Ahí rebajamos 1.100 millones de pesos. Empresa Estrella, el Grupo Estrella. Don Manuel Estrella. Señor. Don Manuel Estrella, don Manuel Estrella quería cobrar una acera de mármol, en la Universidad de Santo Domingo de 6.000 metros, 6 kilómetros de acera de mármol, que ni en el Pentágono existe eso. Mire, señor, yo quería hacerle una salvedad para que usted sepa qué es lo que el Ministerio Público le está imputando a usted. El Ministerio Público le está imputando a usted una especie de omisión. El Ministerio Público está diciendo... Excúseme, señor, para que usted sepa de qué va a hablar, para que no comience a hablar de tantas cosas, porque la gente, usted tiene que entender que es como cuando usted va a buscar visa. Cuando usted va a buscar visa y usted comienza a hablar de muchísimas cosas, el cónsul deja que usted se explaye. El resumen de cuánto se le ahorró. Entonces usted que le da información, entonces el juez lo que le está diciendo a usted que se refiera específicamente a lo que ellos le están imputando. ¿Entiende? Entonces ellos están diciendo que usted las obras de Alexis Medina no la fiscalizaba y que hacía las aprobaciones de manera irregular. Es para que usted se defienda de eso, porque entonces mientras usted comienza a hablar y habla, termina usted diciéndole cosas al juez que el juez no ni le interesa oír y le pueden complicar a usted más la vida. Yo lo que quiero que usted se refiere específicamente a eso, porque eso es lo que el juez le está diciendo que el Ministerio Público le imputa. ¿Cuándo cumple usted 75 años, señor? Yo cumplo 75 años el 1 de marzo del año entrante, dentro de 2 meses y unos días. Quería hablar de esto, su señoría, porque el ingeniero Pagán
nos entregó ese grupo de muchachos encabezado por mí, que era ya un anciano, o soy un anciano, a evaluar todos los proyectos de OISOE. En total había 998 contratos, encontramos en OISOE. Pudimos evaluar 433 proyectos. Y en esa evaluación le economizamos al Estado Dominicano más de 20.000 millones. Pero lo que quería hablarle de este detalle era porque el Ministerio Público me está acusando que yo me confabulé en 1.700 millones que manejaron la compañía de Alexis, que yo no tenía que ver nada con contratación, no tenía que ver nada con ubicación, porque inclusive en la propia acusación del Ministerio Público dice aquí que había un informe que recibieron de la Contraloría General de la República. En el referido informe de ubicación se encuentran firmados por las autoridades de OISOE, usando como base el Conduce 21-930. Sobre dicho Conduce, al verificar las firmas de quienes lo dan como válido, estos están con las rúbricas del representante de Dominical Supply, el señor José Dolores Santana, además del director de edificaciones de salud, el señor Leónidas Esteban Valdés. No Aquiles Christopher. Yo solo firmaba lo que se llamaban certificados de mediciones. Yo no ponía precio. Yo no ordenaba pago. Si yo ponía un oficio al contratista le corresponde que se le pague, me lo devolvía. Decía, no, el estado de situación después de evaluar el contrato tal es como sigue. La suma de 10 millones a favor del contratista o en negativo, si todavía negativo. Porque nosotros realizamos, como le dije su señoría, 433 proyectos y le economizamos al Estado Dominicano más de 50.000 millones de pesos que dejamos de pagar a gente que quería cobrar y no cobraron. ¿Cuál era el procedimiento? Ella dijo aquí que yo era el encargado de ubicaciones. Aquí en su propio documento, lo que pasa es que no... dice que su director de ubicaciones era el ingeniero Willy González, no Aquiles Christopher. Y en ninguna ubicación aparece la firma de Aquiles Christopher, a menos que no haya yo preparado los certificados de mediciones. Porque en las mediciones, la única persona que pagaba confiaba era en mí, y es así la realidad. Pero yo firmaba los certificados de mediciones. Cuando iba a ubicaciones ponían los precios que salían de presupuesto, y la subdirección de presupuesto y la subdirección de ubicaciones dependían de la dirección técnica, no de la dirección de fiscalización de obra. Yo no solicitaba pago. No hay un solo oficio que puedas encontrar en Guayzá entera donde yo estoy solicitando un pago. Mucho menos ordenarlo. Solamente había una persona que solicitaba precio, el director técnico, y lo solicitaba al director general, no a Aquiles Christopher. Y el procedimiento para recibir unos equipos, iba a una comisión, normalmente una comisión encabezada por un representante del hospital, el director o el administrador, un representante del Servicio Nacional de Salud, un representante de la Subdirección de Edificaciones Escolares y un representante de la Dirección de Fiscalización de Obra, quien se encargaba de recopilar todas las firmas y todo lo relacionado al Conduce era la Subdirección de Edificaciones, no la de Aquiles Christopher. Cuando ya estaban verificados todos los Conduces que tenían todas las firmas, entonces él los remetía a la Dirección de Fiscalizaciones y nosotros los despachábamos con la certificación de mediciones, una máquina de anestesia, 5 máquinas de rayo X, 60 camas,
sin ponerle precio. Y además de eso, normalmente tomábamos al empleado del hospital, se ponía frente al lado del equipo, se tomaba una foto de frente del equipo para que se viera el equipo y se tomaba una foto del lado atrás para que se viera la placa de especificaciones. Tengo que decirle, su señoría, que nunca ese equipo que yo tengo, que teníamos de trabajo, nunca nosotros cometimos una sola falta. Y sí pasó muchas veces que iba el suplidor del equipo sin encabezar, sin la comisión receptora, entregaba los bienes al hospital y después no aparecía. Entonces teníamos que hacer la comisión y cuando decían, no, búsquense a Marisa Pérez, aparecía Marisa Pérez tenía un cuarto todos los equipos. Todo lo que falta de equipo ahí, lo que puede faltar son equipos móviles. Casi un año después de que nosotros dijimos que estaban ahí. Los médicos, de una manera u otra, sin darse cuenta, se cuelgan un estetoscopio en el cuello, se van a su casa, lo dejan ya en su casa y vuelven al otro día, el estetoscopio se quedó en su casa. Sin intención, el equipo se ha desaparecido. Eso pasa muchas veces y hay que tratar de estar siempre con eso. Quiero recalcar que el Ministerio Público tiene que demostrar, su señoría, dónde tiene aquí el dinero. Porque si yo manejé todos esos recursos, 70 mil millones en evaluación de obra, más 1.700 millones que ellos están hablando de Dominicana, pero también está los otros hospitales. Nosotros cerramos el hospital Marcelino Vélez, cerramos el hospital Nuestra Señora de Altagracia en Higüey. Y yo, probablemente la única persona que esté en esta sala que no tiene con qué pagar a sus abogados soy yo. Ellos tienen que decir cuánto crecieron mis activos. Del 4 de agosto de 2015 a las 1:04 que llegué a la oficina de Francisco Pagán, al 19 de agosto del 2020, que fue que salí de OISOE. Entré a OISOE con un carro que tenía 11 años de edad, 2004, y estábamos en 2015, y salí con ese mismo carro. Y quise tratar de conseguir mi pensión y no lo pude conseguir porque sin la pensión no podía vivir. Hablé con el ingeniero de Línea Ascensión y me abrió la puerta. Pero con esta que ha montado el Ministerio Público, ¿qué puerta tengo abierta si ya estamos condenados en la sociedad? Formamos parte de una banda de corruptos. Y lo único que yo tengo, su señoría, es mi nombre. Mi nombre es lo único que yo tengo. No tengo nada. Y la Fiscalía lo ha tirado por el suelo, lo ha embarrado. Y los años que me quedan de vida no serán suficientes para poder limpiarlo. Y lo han hecho de manera irresponsable. No me recibieron, no me llamaron ahí, ni una sola vez a entrevistarme. Primera vez que me ven. Algunos de ellos me están conociendo hoy, excepto la doctora Reynoso, que sí me conoce bien y sabe las vicisitudes, que si yo tuviera dinero, no viviera, ella sabe, no viviera en ese edificio, ella lo sabe. Ya está consciente de eso. Porque todo el que vivía ahí, que podía mudarse, se mudó. Y los que estamos viviendo ahí es porque no tenemos dinero para mudarnos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo quisiera saber dónde está el dinero para ver si me toca algo. Porque no, yo quisiera que me lo dijeran, que me digan las cuentas dónde está, cuánto creció mi activo, cuánto creció. ¿Qué planta de ASO me está hablando usted? Su señoría, eso, mire, eso es una bajeza. Eso sí que es una bajeza y no se lo voy a perdonar. A mí me dio la AFP, su señoría, el día... No, ustedes están interrumpiendo. Está interrumpiendo y de mala fe. Falta de respeto. A una dama. La falta de respeto trae falta de respeto. Lo menos que él le debe a una dama. No. La falta de respeto trae respeto. Por favor, respeten nuestro momento. Por favor. Su señoría. Un momentito. Su señoría.
Señores, un momentito, miren, déjeme señores, hacerle la espérense, salvedad. señores, déjame terminar este tema. Mire la salvedad, mire. Yo lo que quiero decirle a ustedes, claro, que aquí hay que comportarse como profesionales. Y yo le hago la recomendación de que se comporten como profesionales. Por demás está decirle que todo el pueblo los está observando, tanto al Ministerio Público como a los abogados de la defensa técnica de los imputados. Este no es el escenario más apropiado para pelear. Cuando terminen las audiencias ya, que decidamos, ustedes van a tener todo ese tiempo y se van a ir al frente y ahí se caen a tiro, hacen lo que ustedes quieran, se jalan los cabellos, pero aquí por lo menos mantengan ese respeto, esa solemnidad, que es lo menos que se merece este pueblo. Por lo menos, porque hay muchos estudiantes, mucha gente mirándolos a ustedes, hay muchos muchachos que estudian Derecho y quieren aprender de ustedes. Aunque ustedes no lo crean, quieren aprender de ustedes, porque hay muchos que quieren ser como ustedes, estar donde están ustedes. Entonces vamos a darle por lo menos la oportunidad de decirle que el derecho se ejerce con decencia. Para pelear hay tiempo, Para pelear hay tiempo. Yo, cuando ustedes salgan afuera, si quieren pelear, ese derecho yo no se lo quito. Ese derecho yo no se lo quito. En una ocasión, le puse don Aquiles que le... Mire, en una ocasión estoy yo en Santo Domingo Este, entonces se me pincha una goma. Se me pincha una goma y voy a tapar mi goma. Cuando estoy tapando la goma, viene un chofer de taxi que le habían tapado una goma. Entonces, la goma le quedó mal. Le quedó mal. Y él viene a discutir con el gomero. Y comienza a discutir con el gomero. Yo estoy ahí. Y en esa discusión, porque cuando eso la goma se tapaban era a 100 pesos. Fíjense cómo llega la gente. Por 100 pesos. Y yo le digo, hermano, yo le voy a dar los 100 pesos. No cojo esa mala sangre por eso. Y él siguió. En eso el señor va y saca un cuchillo, el chofer. Cuando saca el cuchillo, uno de los gomeros que está ahí le dice, mira, ese tipo que está ahí es juez, es el juez fulano de tal. Y él se paró de repente. Yo le dije, hermano, por mí no se pare. Por mí no se pare. Es decir, si usted se está parando, no es por mí. Haga lo que usted quiera, que yo lo más que pueda hacer es que son 30 años y me será mucho más fácil porque lo vi. Él agarró su cuchillo, se devolvió y parece que pensó, reflexionó y se fue. Yo lo que quiero es que ustedes reflexionen y piensen que hay demasiada gente mirándolo a ustedes. Y cada discurso de ustedes, hay cientos de estudiantes oyéndolo, porque quieren ser como ustedes. Quieren ser como ustedes. Entonces, esto no se trata solamente de un juicio, es que ustedes están enseñando con su comportamiento y su discurso. Están enseñando con su comportamiento y su discurso. Y yo salgo a la calle y ya hay gente que me han dicho, mira, el abogado fulano de tal es excelente, fulano de tal es excelente, me gusta cómo litiga fulano de tal. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mantener la compostura para que le demos a la población ese derecho de aprender más que conmigo, con ustedes, porque yo le voy a decir algo.
mejor fuente de información que yo tengo, ¿sabe quiénes son? Ustedes. Son ustedes. Ustedes son los que me hablan de control de convencionalidad, ustedes son los que me hablan de principio de proporcionalidad. Entonces, eso mismo debe ser para la población. Yo quisiera que ustedes trataran de entender eso y manejar un poco las pasiones. Esto es un debate, pero un debate con altura y con decencia. Debate con altura y con decencia. Fíjense que yo, en todo momento, cuando yo hablo con los imputados y con el señor Aquiles, yo lo que trato es de decirle al imputado, mire, lo que el Ministerio Público tiene aquí de usted es esto, para que usted sepa de qué se va a defender y no comience a hablarme de otra cosa. Porque la gente no se observa, señores, y se observa a la gente más de lo que ustedes se imaginan. De todas formas, la gente admira mucho al doctor Minier y a la doctora Jenny Berenice. Yo sostengo que los mejores abogados de este país, a veces quiero hablar con la I, nos lo da Santiago. Santiago nos ha dado cátedra en términos de desarrollo jurídico. Y son hasta graciosos los abogados del Cibao cuando litigan. A mí me gusta oírlo. Nada, vamos a continuar. Voy a terminar. Voy a terminar. Sí. Porque se han levantado contra mí testigos falsos. Lo del carro que se señala. Yo no sabía que si usted dejaba de trabajar con más de 60 años, la AFP le devolvía el dinero que usted tenía ahorrado. Y lo puede usted comprobar. La AFP Crecer me devolvió 1.256.000 pesos. Y yo hice un pago de un carro nuevo, porque el otro tiene 16 años, de 1.100.000, me quedé con 156.000 pesos. Entonces aquí se está manipulando la información. El Ministerio Público. Se está haciendo usted podría. Si ellos chequearon eso, tenían que haber chequeado eso correctamente bien, así. Bien, magistrada y Jenny, usted podría decirle al doctor de manera específica y mostrarle el documento que usted tiene. Deme la otra parte, que la conteste de una vez. Yo le dije a usted al comenzar que había construido la hidroeléctrica de Los Toros. Camino a la carretera, usted coge hacia las Azuas, y en lugar de coger a San Juan, coge hacia Barahona. Después de cruzar el puente Tábara, ahí se dobla a la derecha, está Orégano Chiquito. Esa planta que está ahí la monté yo hace 22 años. 22 años que se averiguan, si chequean, tienen que chequearlo bien, no pueden manipular la información. Y la gente que tiene la planta, al enterarse que yo había montado esa planta, y he ido como 4 o 5 veces como asesor. Como asesor, porque yo monté esa planta y la hidroeléctrica de Los Toros es la hidroeléctrica más eficiente de la República Dominicana y la construí yo, asociado con una empresa española. Entonces, su señoría, lo que le quiero decir es que si yo tuve oportunidad de decirle a Juan Ramón Gómez Díaz, mira, tus 7.000 millones no son 7.000 millones, son 5.000. Pero me da uno, a mí me da 1.000 millones, 1.000 millones. Si yo hubiera agarrado a Concibile, que está en la Cámara de Cuentas, 4.500 millones. El Hospital Marcelino Vélez, 1.500 millones menos. Señoría, o sea, nadie que me conozca a mí me cree capaz de cogerme un centavo. Mire, el Ministerio Público le va a decir, ingeniero. Y otra cosa. Yo quisiera que se averiguara cómo adquirí ese carro. Sí. Hay un cheque del Banco de Reserva de Gerencia comprado con lo que depositó la AFP. El micrófono.
Ingeniero, el Ministerio Público le va a decir de manera específica y Sí. le va a demostrar de dónde viene la inquietud de esta investigación. Nosotros quisiéramos, magistrado, mostrarle este documento para que el señor nos diga si esa es su firma, ya que él le dijo al tribunal que él no firmaba presupuesto, que él no tenía nada que ver con precio. Este documento que le estamos mostrando es del 16 de noviembre del 2018 del Hospital Toribio Vencosa, para que él nos diga si fue que le falsificaron su firma. Es la prueba 43. Dije ahorita que yo firmaba presupuesto si nosotros habíamos hecho el levantamiento. Usted me excusa, pero usted no dijo eso. Usted Certificado de mediciones. no, usted no dijo eso. Yo, cuando estaba envuelto el certificado de mediciones, Pero si él lo firmó, ese que es uno de los más sobrevaluados, si usted lo firmó. ¿Aló? aquí está mi firma, Ok. no la niego, pero No, está ya. porque la lista de cantidades, cuando dice cantidad y unidad, esa la hicimos nosotros el levantamiento de la vida, entonces me la mandan para que yo cheque si esa columna es real o no es real. O solo No era para pongo ver su precio, columna. los presupuestos, usted puede chequearlo ahora, los precios del presupuesto lo pone la subdirección de presupuesto de OISOE. Nadie más, nadie puede poner un precio, nadie puede modificar un precio, nadie. Y ¿Lo también firmó? son, aquí está firmando el Usted lo presupuesto. fir- y Nos es que- gustaría, su señoría, que contestara la pregunta. Si lo firmó o no lo firmó. Él dice que lo firmó, Lo firmó. Yo lo firmé, pero no solo. pero él está explicando por qué Yo lo dice firmé, firmarlo. pero también firma Leónidas Valdés. No, sí. También firma Leónidas Valdés. Primero que yo estoy debajo de él. También firma Giovanni Acosta, que es el técnico en OISOE que prepara los presupuestos. Esa persona es la única que prepara, hasta que nosotros salimos, es la única persona que prepara los presupuestos. Él es el único que pone el precio. Dirigido por Ortega, que es el director de presupuesto, que es el que remite el oficio a la dirección técnica. O sea, yo le dije a usted muy claro, nosotros cuando hay envuelto certificación de mediciones, Es- cuando hay las mediciones, que son las cantidades, eso yo tenía que ver con eso, pero no con precio, ni mandar a pagar, yo no tenía que ver con eso. Si decir que hay 10 cajas de tal cosa, 10 cajas, yo digo 10 cajas, pero no digo 10 cajas de cerveza, pero no le pongo precio, ni digo marca, ni digo nada. Bueno, lo firmó. El magistrado entendemos que está edificado en cuanto a que sí firmó, su señoría. Nosotros quisiéramos saber si es posible que el imputado contestara otras preguntas del Ministerio Público. No, magistrado, no. Entienden que no, ¿verdad? Dice que no. El miedo es libre, gracias. Bien. No tengo miedo, doctora, usted lo sabe. Si no le cogí miedo a Sotero, no le cogí miedo Bien. a nadie. Gracias, muchas gracias, ingeniero. Doctores, Quiero decir, su señoría, que además de 74 años, 9 meses y 7 días, yo tengo 2 infartos, uno de ellos masivo. Y yo ando en el bolsillo, que los militares aquí me lo han permitido, con la nitroglicerina, la pastillita que debo ponerme debajo de la lengua si me da dolor del pecho. Pero no por eso quiero que me cojan pena. Bien, gracias, honorable. Nosotros, en representación del señor Aquiles Christopher, queremos expresarle al tribunal que nos gusta la litigación elegante y no llegar a esos extremos. No vamos a limitar únicamente a lo que es nuestra defensa técnica. Lo primero que nosotros queremos decirle al tribunal es lo siguiente. El Ministerio Público, en su solicitud, realiza una serie de alegaciones que se desconectan de la realidad de los hechos. Evidencian que lamentablemente el Ministerio Público no cuenta con un equipo técnico en temas de compras y contrataciones, en temas de ingeniería,
en temas de preparación de presupuesto, en temas de la administración pública, porque mezclan una serie de ideas y conceptos que no compaginan con la realidad de los hechos. Lo primero es que en su misma instancia o solicitud de medida de coerción, párrafo 114, página 51, describen al señor Aquiles Christopher como un empleado de cuarta jerarquía, que es una forma elegante de decir que es un empleado de quinta categoría. Lo que quiere decir esto, honorable, es que sus funciones descritas por el mismo Ministerio Público en su instancia son supuestamente las siguientes: velar, lo dice el Ministerio Público, honorable, por el fiel cumplimiento del programa de ejecución de todos los proyectos de las instituciones en el tiempo estipulado. Lo dice la instancia del Ministerio Público, párrafo 114. ¿Qué quiere decir eso, honorable magistrado? Que el señor Aquiles Christopher no tenía ni calidad ni capacidad para las principales alegaciones o imputaciones del Ministerio Público. Dígase, no hacía presupuesto. Había un departamento de presupuesto que hacía el presupuesto. Y eso quiero que quede claro, honorable, porque es parte del desconocimiento. No autorizaba pago. Ellos mencionaron ahorita que su función era vital para el tema de los pagos. No, es que él no autorizaba pago, no era de sus funciones. No fijaba precios, no tenía capacidad ni facultad para fijar precios, honorable magistrado. Además, no hacía conduces, que es algo reiterativo en su escrito de instancia de solicitud de medida de coerción. Entonces, dicho esto, tampoco entregaba los equipos, de manera que la función de Aquiles Christopher era que llegaba después de ejecutada la obra y de entregados los equipos, con un equipo de personas a fiscalizar que esos equipos estuvieran ahí. De lo que él encontraba ahí, levantaba un reporte, pero que no se quedaba en el reporte, porque ese listado se lo enviaban de la Dirección de Presupuesto. Él no hacía el reporte, él simplemente hacía el macheo. Pero además de eso, ponía la descripción tal cual se la enviaban, y aparte de eso, le tomaba fotos. Aquí nosotros tenemos un ejemplo que se lo vamos a aportar al tribunal, de todos los departamentos que intervienen en ese proceso de informe que hacía Aquiles Christopher. Y de repente, por ejemplo, se ve cómo presupuesto, prepara su presupuesto y le envía, cómo cada uno de los departamentos firma lo que tiene que firmar, y hay fotos, honorable magistrado, de cada uno de los equipos con su descripción. De manera que a eso se limitaba la función del señor Aquiles Christopher. Pero además, si no había algo en el lugar, él simplemente lo reportaba, como reconoce el mismo Ministerio Público. Lo siguiente, si nos vamos a la página 64, párrafo 143, ellos ponen como prueba un supuesto conduce de la supuesta manipulación y fraude que hacía Aquiles Christopher, conduce número 2019-0030, pero ¿quién lo firma? Eso conduce. Dos personas de diferentes departamentos y de la empresa que suplía, donde no figura el señor Aquiles Christopher. Esa es la prueba que aporta el Ministerio Público con relación a Aquiles Christopher. Presenta un presupuesto firmado por 5 personas de diferentes departamentos, donde él solamente certificaba que recibió el presupuesto y que contó las unidades que se supone que debían estar. Esa era su única función. ¿Y dónde están los otros 5? Que en un presupuesto, entiendo yo, no es la parte más vital, sino el tema de fijación de precios, de pago, etcétera, etcétera, que no le correspondía al señor Aquiles Christopher. Pero también se hizo una gran confusión con el tema de cubicaciones. No es lo mismo la cubicación de una obra de infraestructura como la cubicación de equipos, que dicho sea de paso, su función era de cubicador, era de fiscalizador, como ellos lo describen. Fíjense cómo no compagina nada de lo dicho
por el Ministerio Público con la realidad y que lo dicen ellos mismos en su solicitud de fijación de medida de coerción. Vale aclarar que estos pagos no son autorizados por Aquiles, pero tampoco, y es un error de interpretación. Mire, magistrado, yo he trabajado más de 10 años para la administración pública y conozco los procesos de compra y qué se hace cuando se comete una falta. En ese caso, si de repente a una institución se le pagaron los equipos porque se le pueden pagar por adelantado, eso no está prohibido en la ley, y esa empresa honorable no cumple con la entrega, la ley establece, la ley de compras y contrataciones establece un procedimiento para reclamarle a esa empresa. Yo no sé si hicieron una auditoría, la OISOE, y agotaron el procedimiento establecido en la ley de compras y contrataciones públicas para saber qué pasó con los equipos que supuestamente no están. Porque otra cosa, honorable, esos equipos fueron entregados hace más de un año y ellos van hace apenas 30 días y dicen que faltan algunos. Equipos que se mueven, equipos que se deterioran, equipos que le puede haber pasado cualquier cosa después de haber sido entregado y que quien recibió firmó que lo recibió. ¿A quién hay que preguntarle primero? Al que lo recibió y que firmó que lo recibió. Y luego entonces, si es que se determina que la empresa que debía entregar ese equipo no lo ha entregado, independientemente de que se le haya pagado, honorable, se le puede haber pagado, ¿qué dice la ley? 340-06, artículo 66, numeral 4, y artículo 26 al 29, y artículo 28, numeral 1 y B del reglamento 543-12. ¿Cuál es el procedimiento? Usted tiene que amonestar o intimar al que no ha cumplido para que entregue esos equipos. ¿Está en el expediente esa amonestación que se le hizo a ver si cumplieron con el procedimiento de la ley? No, honorable, no cumplieron con el procedimiento. Pero si no entregan después de la amonestación, ¿sabe cuáles sanciones vienen? Ejecución de fiel garantía de cumplimiento, rescisión del contrato de adjudicación y se le puede traspasar al segundo, al que quedó en segundo lugar de esa licitación, pero además también contempla la inhabilitación por 5 años en el caso de incumplir con la entrega de los supuestos equipos. Y en última instancia, después de agotar ese proceso, entonces usted recurre a los tribunales por la vía civil o penal si a ellos diera lugar. Y se evidenció aquí que hayan agotado ese proceso, evidentemente que no, porque aquí lo que se busca es otra situación. Magistrado, vamos terminando, no se me desespere. En ese sentido, honorable, queremos afirmar que evidentemente aquí hay una desnaturalización de los hechos y desconocimiento del proceso administrativo dentro de una institución pública. También, honorable, afirmar que la descripción de los equipos se harían según el listado hecho por presupuesto y todo esto estaba apostado en el informe entregado por el señor Aquiles. Otra situación que queremos resaltar, honorable, es que en la presente solicitud de medida de coerción con relación al señor Aquiles Christopher no están tipificados los elementos constitutivos de las infracciones que se le imputan, ni de lavado de activos, ni de ninguna de las demás, cuestión que han colocado con la única intención de obtener una prisión preventiva. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son nuestras conclusiones formales, honorable. En ese sentido, están por escrita, le podemos pasar una copia a la secretaria, la enviamos por email, etcétera, etcétera. Sí. Bien, además de que no están configurados los tipos penales, resulta, honorable, que vamos a presentar varias conclusiones, algunas incidentales y también en cuanto al fondo de la solicitud de medida de coerción. Que mediante la orden judicial de arresto de fecha
27 de noviembre, número 0313, se realizó orden de allanamiento al señor Aquiles Christopher, siendo aproximadamente las 2:35 am de la madrugada del 29 de noviembre del año 2020. Fue arrestado, fue allanado, pero el Ministerio Público presenta, honorable, la solicitud de medida de coerción el día 6 de diciembre, domingo del 2020, ya prácticamente a las 11:20 de la noche, es decir, con poco tiempo antes de cumplirse las 48 horas. Esto es breve, un incidente breve, honorable, que queremos presentar con relación al plazo de las 48 horas. Y lo vamos a resumir. Nosotros entendemos, honorable, y nos encantó, en esto estamos aprendiendo muchas cosas, el ejercicio que usted hizo ayer con Freddy Hidalgo, que cuando vino aquí usted le preguntó sobre cuestiones que podían haber vulnerado su derecho y su dignidad como persona. Ese plazo de las 48 horas, honorable, que establece la Constitución en su artículo 40, numerales 5 y 6, es, honorable, precisamente para que el ciudadano sea presentado físicamente ante el juez y el juez pueda verificar cuestiones sobre la dignidad humana, porque antes que el procedimiento hay que ver la condición de ese ser humano, si fue debidamente, se le entregó el acta de allanamiento, si se le informaron los motivos, si su salud está bien, si fue golpeado, si fue grabado desnudo, como hubo una confusión. Todo eso debe hacerse dentro de esas 48 horas porque estamos en el plazo de preservar y garantizar la dignidad humana por el derecho constitucional de ese artículo 40 de la Constitución. ¿Y qué dice ese artículo 40 de la Constitución? Que toda persona privada de su libertad sin las formalidades legales deberá ser puesta inmediatamente en libertad. Nosotros somos de criterio, y yo sé que esto es el criterio del tribunal, pero yo sé que este caso trasciende a lo que estamos aquí hoy y va a ser analizado en el futuro, y quién sabe si a lo mejor se sienta un precedente con esta cuestión. Nosotros somos de criterio que el imputado debe ser presentado literalmente dentro de las 48 horas, que lo que se debe recibir no es un legajo de papeles, porque el juez no garantiza papeles. El juez garantiza la vida de personas que le son sometidos a su autoridad. Como ayer correctamente usted hizo de preguntar y ver, y en alguna ocasión en una reunión nos explicó que estaba preocupado por la salud de algunos, eso hace un juez garantista y que está preocupado por la dignidad humana. Pero no es lo mismo conocer eso dentro de las 48 horas que 6 o 7 días después de haber sido apresado. Y con eso dejamos ese planteamiento ahí. En ese sentido, honorable, en virtud de la primacía de la Constitución establecido en el artículo 1 del Código Procesal Penal, solicitamos, primero, ordenar la libertad pura y simple del señor Aquiles Alejandro Christopher por haberse violentado en su contra el procedimiento de carácter constitucional establecido en los artículos 40, numerales 5 y 6 de la Constitución Dominicana, así como el 183 del Código Procesal Penal, porque no se le entregó el acta de allanamiento como señala este artículo. Él mismo estaba detenido y esposado, por lo cual da fe y testimonio de que no se le entregó ni a nadie que estuviera en la casa. También, honorable, solicitamos libertad pura y simple por no haber establecido el Ministerio Público, esto también es algo novedoso, la formulación precisa de cargos en el dispositivo de la solicitud de medida de coerción. Si usted se va al final de la solicitud, en el dispositivo no dice por qué le está solicitando solicitud de medida de coerción, ni en base a qué artículos. Todos sabemos que el derecho común es supletorio a todas las materias y es criterio harto conocido que lo que vincula al juez y a las partes son el dispositivo de las conclusiones. Eso es lo que obliga al juez y a las partes. Y en ese dispositivo no dice por qué se le está solicitando medida de coerción. Refiere a algo que ellos mencionan en el cuerpo, pero en materia procesal, y esto de orden público, no funciona así, tiene que establecerse en el dispositivo. Han habido múltiples sentencias de la Suprema estableciendo que lo que vincula al juez y a la parte es el dispositivo. En ese sentido también procede la libertad
pura y simple. De manera subsidiaria y sin renunciar a las conclusiones anteriores, ordenar la libertad pura y simple del señor Alejandro Christopher Sánchez por no existir ninguna prueba en la solicitud realizada por el Ministerio Público que demuestre ningún hecho punible con relación a este, sino más bien evidencian una desnaturalización de los hechos, desconocimiento de los procesos administrativos, como lo hemos explicado al tribunal, de los procesos de compra, como establece la ley. Se saltaron 20 artículos de la ley que debieron pasar previo a llegar aquí, y además de que no tuvo ninguna participación ni influencia por el cargo que ostentaba en ninguna de las cosas que pudieran haber pasado. Simplemente iba al lugar y verificaba lo que había y lo reportaba. Y la Fiscalía reconoce cuando él lo decía exactamente así. Falta tanto, hay un 40% nada más, no se pagó esto, no se entregó esto. Si le pagaron, eso no es problema de Aquiles. Y si le pagaron y no le pidieron que entregara, es problema del OISOE ahora reclamarlo. Y la ley dice cuál es el procedimiento. Vamos terminando, honorable. Tercero, comprobar y declarar que no existen en nuestro representado los tipos penales ni los elementos constitutivos de lavado de activos ni ningún otro tipo penal. En consecuencia, declarar la improcedencia de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público en el caso de Aquiles Christopher en virtud del artículo 234 del Código Procesal Penal, combinado con el artículo 25 que habla del principio de interpretación. ¿Qué dice este artículo, honorable? El artículo 234 dice que no se le puede imponer a un imputado mayor de 70 años, nuestro representado es el mayor de todos, el más viejo, con 2 infartos, 75, bueno, va a cumplir en 3 meses. Gracias, magistrado, usted tiene una memoria que no le falla, eso yo lo felicito, admiramos eso de usted. Magistrado, va a cumplir 75 años, tiene 2 infartos. Por eso el legislador es sabio y determinó que personas mayores de 70 años no debían ir a prisión preventiva. ¿Por qué? Porque prisión preventiva es casi una condena de muerte para una persona de esa edad, por las condiciones de salud que tienen, los que tienen suerte en este país de llegar a esa edad. Y más en las condiciones en que estamos hoy con esta pandemia del coronavirus. Es casi una condena de muerte. En ese sentido, el legislador fue sabio y dice que está prohibida la prisión preventiva solamente cuando, en las excepciones, cuando la pena a imponer resulte mayor de 5 años. Pero ¿quién determina eso? ¿El Ministerio Público? No, el Ministerio Público es una parte aquí. Yo digo que él no cometió lavado de activos ni ninguna de las otras infracciones y soy otra parte del proceso. ¿Y sabe qué dice el Código Procesal Penal en cuanto a la interpretación? Cuando hay 2 partes con diferentes posiciones, que usted tiene que inclinarse en favor del imputado. Me doy a entender, indubio pro reo, se llama esa máxima y está establecida en ese artículo que le acabo de citar, honorable magistrado, artículo 25 del Código Procesal Penal. Es decir, que si usted va a valorar lo que dice el Ministerio Público y va a valorar lo que digo yo como defensa, tiene que irse por lo que le favorece más al imputado, por lo que no procede en este caso la prisión preventiva. Imagínese, honorable, que le den 1 año de prisión preventiva, piénselo. Y que en 1 año, cuando llegue la audiencia preliminar, diga el juez de la audiencia preliminar, no, esos artículos, no, esos tipos penales no están tipificados. Se pasó 1 año, le pasaría como el ejemplo que usted puso el otro día, que si lo agarra la policía el otro día que se enteren que usted es juez. Me doy a entender. Entonces nosotros queremos evitar eso y este es el momento procesal para evitarlo y por eso lo estamos planteando. Honorable, con esto cerramos nuestras últimas conclusiones. En el hipotético e improbable caso de que no fueran acogidas todas las conclusiones anteriores, que yo lo dudo porque conozco el criterio de este juez y le doy mucho seguimiento, entonces, honorable, concluiríamos de la siguiente manera. Acoger los siguientes presupuestos que certifican el arraigo familiar, asiento de familia, asiento social del señor
Aquiles Christopher, los cuales son los siguientes, honorable. Honorable, su cédula de identidad, una certificación de no antecedentes penales. En sus 75 años, honorable, nunca había pisado un tribunal, primera vez en su vida. Se le conoce como un hombre serio. Usted va a ver las personas que hablan por él, que esas personas si lo dicen es porque así. Yo lo conozco hace más de 10 años y estoy consciente de que es así, por eso estoy aquí. Una declaración jurada de comprobación de domicilio para certificar el lugar exacto donde vive, que la magistrada lo conoce, tuvo que ver con ese proceso del condominio de la Torre Gabriel, que no se ha mudado ahí porque no tiene dinero para irse para ningún lado. Acto de comprobación de domicilio hecho por un alguacil también. Aquí, para ahorrar tiempo, porque está descrito en el inventario, que ya depositamos, un legajo de actas de matrimonio de sus hijos y nietos, para demostrarle al tribunal el arraigo familiar y asiento de familia del señor Aquiles Christopher. Pero además, honorable, una carta hecha nada más y nada menos por una persona que me merece mucho respeto, el señor Rafael Taveras, alias Fafa Taveras, donde da constancia de la solvencia moral del señor Aquiles Christopher. Pero también una carta del señor Adalberto Brea, que igual atestigua de que conoce el señor, conoce su domicilio, al igual que Fafa Taveras, y de la historia de vida que ha tenido en este país. También una carta de la ingeniera Marcia Calderón, otra conocida ingeniera de nuestro país, y que da fe y constancia de la solvencia moral de este caballero que me acompaña, hecha por su puño y letra para que no haya ningún tipo de duda, toda firmada por ellos. Hágame llegar los presupuestos, doctor. El hijo del ingeniero quisiera decir algo. Honorable, no, breve. Le vamos a hacer llegar los presupuestos, pero queremos hacer contar el certificado médico, honorable, solamente, ya lo otro no lo vamos a mencionar. No quiere hablar el hijo del ingeniero, el doctor. Diga. El hijo del ingeniero, el doctor, no quiere hablar. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? ¿Sí? Habla de la solvencia moral de mi padre, el nombre correcto. Sí, buenas tardes, magistrado.